¡Qué bien! Segunda vuelta. ¿Qué es lo que tendríamos que tener el domingo en el debate? Hemos pasado por un debate de equipos técnicos que debería de haber sido un debate donde tengamos las explicaciones a las propuestas, pero que fue bastante político y tal vez por eso la población hoy espera el cómo van a llegar a tantas propuestas y además a tantas ideas que estamos escuchando en los últimos días. Mira, los debates anteriores no se han caracterizado precisamente por ser profundos en relación a cómo se van a hacer las cosas o en relación a aspectos técnicos. Generalmente lo que ha definido el ganador del debate, más allá de qué opine la gente en determinado momento, está en relación a precisamente esas posiciones, llamémosles entre comillas, políticas. Y eso es uno de los temas que va a pasar. O sea, muchos piensan que en el debate lo que debe predominar es el tema de las propuestas, pero también debemos considerar que la gente no cree mucho en esas, ¿no? Sí hay un efecto inverso, en el sentido de que si aparece algo muy negativo, una propuesta poco sustentada o una propuesta que pudiera parecer peligrosa a la gente, eso sí puede tener un efecto disuasivo. Pero que la gente Giovanna, vote por lo que prometen, no. Pero Giovanna, justamente eso habría ocurrido según la última encuesta publicada el día de hoy por Datum, en este empate ya cantado que se estaría publicando con el simulacro de votación y la intención de voto. Bueno, en empate han estado en bastantes momentos, o por lo menos en empate estadístico. Este acercamiento, en realidad, yo no lo atribuiría al debate, sino al uso político de lamentables sucesos en Hebraica. O sea, para mí eso es lo que habría ocasionado esta situación, más que el debate de los equipos técnicos. De los equipos técnicos. Entonces, si es que existe una buena estrategia o un buen asesoramiento de parte de ambos candidatos, ambos se van a centrar en solucionar las dudas o las complicaciones que pueda tener cada votante sobre ambos, ¿no? Es decir, Pedro Castillo tendría que deslindar totalmente con las posturas o las posiciones que le han estado haciendo daño en estas últimas semanas, en una posible relación con algunos grupos relacionados a Sendero Luminoso, a sus vinculaciones más con algunos grupos del BRAEM. Esto tendría que ser deslindado tajantemente por Pedro Castillo. Sí, claro, aunque eso es un tema complicado, ¿no? De alguna manera en los videos que ahora están circulando se habla de que no es comunista, que eso son acusaciones infundadas, pero me parece que eso es un argumento que puede no ser lo suficientemente sólido para la gente que esté votando. Sí tiene ese gran reto por delante, cómo transmitir confianza. Y por el otro lado, porque tampoco es, o sea, un empate estadístico quiere decir que están muy pegados, es decir, que cualquiera de los dos puede ganar por estrecho margen, ¿no? Como ocurrió en el caso de las elecciones anteriores, donde terminó ganando PPK a Keiko, a pesar de estar en una diferencia muy estrecha. Entonces allí también Keiko Fujimori tiene problemas, porque si no los tuviera estaría ganando por un amplio margen. Es decir, hay también dudas, circunstancias que la candidata de Fuerza Popular tendrá que buscar aclarar y buscar atenuar. Ahora, Giovanna, ¿sientes que peligrosamente ambos candidatos estén yendo de forma peligrosa, valga la redundancia, con propuestas populistas en este tramo final de la campaña? Estamos hablando, por ejemplo, de condonar, eliminar la multa a las papeletas de tránsito y además el tema del sistema de pensiones del país que ha sido abordado en los últimos días. Mira, sí, ese parece ser la tónica desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde el primer debate
en Chota, porque hubo ese debate en Chota, aunque ahora prácticamente no se mencione o se hable de que el que sea en Arequipa es la señal de descentralización, y creo que no es así. Desde ese debate hubieron un montón de promesas que podíamos calificar como populistas. El tema es que puede llevarles eso a generar el voto adicional que necesitan para ganar al contrincante. La gran pregunta es cómo va a ser gobernable el país en esas circunstancias. O sea, hay compromisos que después son muy difíciles de ignorar. Un ejemplo fue el gobierno de Toledo, que uno de sus grandes problemas y de sus bajos niveles de aprobación fue porque la gran cantidad de cosas que prometió, se comprometió, firmó por todo el país, no las hizo, ¿no? Estamos hablando antes, eso era un elemento central. Entonces ahora se está en una misma línea, pensando que con eso se van a acabar todos los problemas. Bueno, no, yo creo que los problemas del país se van a agudizar después del 28 de julio. Eso es lo que justamente quería preguntarte, los conflictos que pueden venir luego de, en un país que la mayoría, si bien no quiere o sí quiere alguno de los dos candidatos, la mayoría sí está consciente y quiere un cambio en el país. Y gane uno, gane el otro, va a haber una gran cantidad de peruanos que no van a estar de acuerdo o que van a estar bien ojito, ¿no? Con respecto a lo que haga cada uno, y sobre todo que va a llegar, que el que va a gobernar va a llegar en plena pandemia, va a tener otras prioridades que resolver. Bueno, lamentablemente los procesos electorales son parte de que un gobierno pueda o no ser gobernable. La gente cree que, no, la gobernabilidad empieza una vez que escogen a los ministros, o una vez que empieza el gobierno. No es así. Y tan es la prueba evidente la tenemos en el último periodo, ¿no? En donde la polarización llevó a que el fujimorismo no respetara, socavara al gobierno al quien había ganado, y finalmente entramos en un trompo, en una espiral que nos ha llevado a esta elección. Yo creo que lamentablemente los problemas que se tienen que enfrentar son enormes. La capacidad que tienen las opciones presentadas es muy poca, y la clase política en general ha mostrado una fragilidad durante este tiempo enorme también, y el Estado no opera con la eficiencia que requieren los problemas que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, sí, pues, o sea, lo que va a venir no va a ser fácil. Ahora, pero Giovanna, para terminar por mi parte, el manejo político que tiene Keiko con su bancada es ampliamente conocido, como lo ha hecho en los últimos años, donde estuvo Fuerza Popular con una mayoría absoluta. Pero en el caso de Castillo sí queda una incertidumbre, porque Castillo no es el que decide por ejemplo, sobre la vocería de la bancada de Perú Libre, y eso lo decidió directamente Vladimir Cerrón. ¿Crees tú que de ganar Castillo las elecciones, el hecho de que pueda de repente salirse un poco del plan de gobierno, de la visión política de Perú Libre, podría generar que la bancada de Perú Libre le genere una oposición por direccionamiento de Vladimir Cerrón? Mira, yo creo que efectivamente quien tiene más posibilidades de manejo en el corto plazo inmediato es obviamente Keiko Fujimori, porque aunque tenga una bancada pequeña, ya ha hecho todas las alianzas que le permitirían tener una mayoría, probablemente no tan sumisa como la que conocimos, pero bastante afín a ella, ¿no? Que no creo que le dé mayores problemas o le ponga mayores cortapisas a lo que ella desee hacer. En el caso de Pedro Castillo, la situación sí sería mucho más complicada, primero porque aunque tuviera el apoyo de la bancada de Perú Libre total, ¿no? Porque habrá que ver también cómo se dividen esos candidatos, estamos hablando de un grupo de personas que no tiene una amplia experiencia en el manejo legislativo,
que no tienen un número tampoco suficiente como para tener una gran incidencia en lo que vaya a suceder en el Congreso. Entonces, por lo tanto, sería un presidente mucho más limitado, mucho más acotado, con mayores dificultades para hacer las cosas que se ha planteado, que en el caso de Keiko Fujimori. Elige bien. Segunda vuelta.